Buenos días, ¿cómo están? Va otra vez. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿sí vinieron? Sí. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Juan. Este, por gracia de Dios, vamos a que se siga abriendo la palabra de Dios. Pero el pastor Mar pues está en Ecatepec, en el viaje misionero, y pues me va a tocar pues dar las enseñanzas los próximos 4, que sería hoy domingo y jueves. Y en estos 4 días vamos a estar en el libro de Juan. Son historias de encuentros de personas con Jesús. Antes de empezar a ver lo que Dios nos tenga que decir a nosotros, vamos a encomendar este tiempo en oración, así que acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque sigues siendo bueno, tú eres bueno y para siempre eres bueno con nosotros, Señor. Y está aquí tu palabra enfrente de nosotros, Señor. Te pedimos que nos hables, Padre, que nuestros oídos puedan escuchar tu voz y podamos entenderte y recibirte, Padre, lo que quieras hablarnos. Sé que nos hablas diariamente, pero es un gozo que todos juntos como iglesia escuchemos tu voz. Bendice a los hermanos que están aquí con nosotros, Padre, que sean fortalecidos y consolados sus corazones. Y todo esto te encomendamos en tu nombre, de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues vamos a ver esta porción de Juan 3, el estudio que pues tengo un poquito pensado desde el versículo 1 al versículo 21, que básicamente en estos pasajes, en estos versículos, está el versículo más común del cristianismo, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es uno de los versículos pues que más importantes del cristianismo, porque refleja el amor de Dios para la humanidad, enviando a su Hijo para que tengamos salvación y tengamos vida eterna. Pero este versículo está dentro de un contexto, y el Evangelio de Juan tiene un propósito. Está en Juan 20, se los voy a leer rápido o se los ponen ahorita en la pantalla. Juan 20, versículo 30 y 31, lo voy a leer. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas las historias que vienen en el libro de Juan tienen un enfoque en esto, que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado de Dios, y que en Él tengamos vida eterna. Y es muy bueno, si apenas estás caminando con Jesús, te animes a leer el Evangelio de Juan, las buenas noticias que trae Juan, porque todo va dirigido para que nosotros que leemos estemos conscientes de que Jesús es el Cristo y que en Él hay vida eterna. Previamente al capítulo 3, Juan viene dando un prólogo tremendo en el capítulo 1, y ya viene redactando, no desde la niñez de Jesús o cuando era joven, sino ya viene redactando cuando Jesús ya es adulto, cuando ya está en su ministerio. Y en el capítulo 1 vemos el testimonio de Juan el Bautista, que él viene dando arrepentimiento a través de las aguas, y se presenta a Jesús y lo bautiza, y dice una declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después en capítulo 2 encontramos a Jesús haciendo la señal, convirtiendo en una boda el agua en vino, y la gente se maravilla de estas acciones. Y un detalle interesante previamente al capítulo 3 es de que Jesús va a
limpiando en el templo, los cambistas y los que hacían negocios dentro del templo, que tenían venta de animales para los tiempos de la Pascua. Y es cuando dice que la casa de mi padre no es casa de mercado, sino que es la casa de mi padre. Y después, tiempo después, Jesús vuelve a limpiar la casa y dice que es casa de oración. Y cuando va haciendo esto Jesús en el templo, las señales que va haciendo, va levantando dudas, va levantando preguntas, porque no solamente Jesús va convirtiendo el agua en vino, sino que va haciendo mucha sanidad, muchos milagros, va dando vista a ciegos, paralíticos van siendo restaurados, endemoniados van siendo libertados, y va generando fama, va generando que lo sigan. A veces para que Jesús los sane, pero en este tiempo había un grupo de personas que están denominados como fariseos, que también los podemos encontrar con nombre de judíos o israelitas. Y este grupo era un grupo que en sí se dedicaba al estudio de las Escrituras. Ellos tenían conocimiento de las promesas de Dios, para ellos fue revelada la ley de Moisés, se consideraban hijos de padre Abraham, tienen a los patriarcas y tienen pues muchas bendiciones, como Dios los liberó de Egipto, como Dios les dio una tierra prometida y con Dios en el cautiverio, cómo fueron regresados a su lugar donde Dios les había prometido. Entonces estos hombres en los años van estudiando las Escrituras y van pues siendo estudiosos de lo que Dios va hablando, pero van descuidando también esto y van creando pues normas, dichos que al final se vuelven verdades para los mismos fariseos, y el celo de ellos es el templo, el lugar donde pues cada año se hace purificación de pecados, y van teniendo muchas tradiciones. Y muchos de los fariseos llegan con asombro con Jesús, pero no lo revelan en sí. Otros ya empieza a haber celo, otros más ya quieren matar a Jesús. Entonces los fariseos, Jesús va revelando en ellos las motivaciones de sus corazones, por lo cual hacen lo que hacen en el templo. Y ahorita vamos a ver uno de estos fariseos que tiene como nombre Nicodemo. Vamos a dar lectura del versículo 1 y 2. Dice Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Y este pequeño texto empieza mencionando de un hombre que tiene un hombre que tiene como nombre Nicodemo, y característica de Nicodemo que es un principal entre los judíos. Los fariseos, como les decía, eran personas que habían dedicado su vida a estudiar las Escrituras, pero dentro de estos hombres había principales en los cuales se enseñaban a los mismos fariseos a seguir estas costumbres y tradiciones. Pero Nicodemo, al ver a Jesús, tiene como cierta duda, cierta curiosidad, y se anima a ir a Jesús. En el versículo 2 dice que vino a Jesús de noche, y hay muchas teorías, formas de interpretar esto, porque no es común visitar a las personas de noche. La Biblia también redacta que los que actúan de noche son ladrones, pero una de las teorías que se dice es porque tenía temor de los mismos fariseos. Entonces, cuando ya están dormidos, puede aprovechar ese tiempo para acudir a Jesús, para no ser sorprendido, porque ya muchos de los fariseos ya tienen cierta enemistad con Jesús. Esa es una interpretación. La otra interpretación es de que es un tiempo en el cual ya no está uno con las actividades diarias que hacen los fariseos de enseñar la palabra de Dios durante el día.
Entonces, tanto una como otra se podría ser irrelevante, porque lo relevante es lo que va a decir Jesús a este hombre. Y se dirige a Jesús como rabí. Esto es muy importante porque a veces nosotros nos dirigimos a Jesús como pues nuestro Señor, nuestro Salvador, pero en la misma Biblia se refieren a Jesús como rabí, que significa maestro, como Señor, pero también como profeta. Y este hombre que conocía de las Escrituras tiene idea de que Jesús es un maestro, un rabí, y esto no es como que muy común entre ellos que se denominen rabí entre los fariseos. Entonces ya hay una estima elevado en cómo considera Nicodemo a Jesús, lo considera como rabí. Y en el mismo versículo 2 dice que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, no dice sé, sino sabemos. Da a entender que hay un grupo de fariseos con cierta duda de quién es Jesús y él trae esta duda como grupal y se acerca con Jesús. Dice que sabemos que has venido de Dios. Y esto es impresionante porque ya muestra revelaciones de Dios en la vida de Nicodemo. Dice que sabemos que has venido de Dios, y la otra dice que las señales que hace solamente las hace si un hombre está Dios con él. Un hombre que está estudiado de las Escrituras, que sabe las leyes, sabe los profetas, sus vidas, y considera a Jesús que es un hombre que ha venido de Dios y que está Dios con él. Y esto nos puede hacer una pregunta pues un poquito reflexiva en nuestras vidas, porque si nos consideramos que estamos en Cristo, tenemos que dar evidencia de lo que creemos. Jesús hacía señales que solamente los hace una persona que es enviada de Dios y está Dios con él. Hoy en día, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene presencia Dios en las vidas de las personas? Dios ha enviado una promesa en esos tiempos, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esa es la promesa. Y Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, nosotros que nos unimos porque queremos conocer más de nuestro Salvador. Y hay evidencias de que la iglesia es enviada de Dios y Dios está con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos reflejando a Dios con nuestros hermanos, con nuestras personas que convivimos día a día, en el trabajo, en la escuela. ¿Estamos reflejando lo que Dios mora en nosotros? Y Jesús, por las señales, era evidente que estaba reflejando que Dios estaba con él y era enviado de él. Y la respuesta de Jesús, si la leemos hasta el versículo 3, no va conforme a lo que un diálogo es, porque le responde, dice Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo tiene la duda de que hay algo en ti que es de Dios, y Jesús le responde que para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y créeme que si nosotros nos acercamos con Jesús, a lo mejor ahorita pues ya esto ha sido enseñado, pero en primer momento causaría como confusión. Es como si preguntarle a alguien, ¿cuál es tu comida favorita? Me encanta la Coca-Cola. Se queda así como cierta como confusión, no entiendo. Pero va Jesús a explicarle qué es lo que le declaró en primera aquí. Inicialmente dice Jesús, de cierto te digo, que traducido es amén, amén. La palabra amén a veces la decimos hoy en día al final de nuestras oraciones. Cuida a nuestra familia en el nombre de Jesús y decimos amén. Pero amén significa así sea, pero también significa verdaderamente. Entonces,
lo que podemos leer como de cierto te digo, es verdaderamente verdadero, te digo esto, o amén, amén. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y créeme que de uno de los fariseos, creo que todo anhelo es estar con Dios, la verdad sí lo creo, pero es imposible llegar a Dios a través de nuestras obras. No sé si has leído el libro de Génesis y que quieren llegar con Dios, pero la onda de llegar con Dios no es estar con Él, sino ser como Él. Entonces quieren estar con Él, y estos fariseos quieren estar con Dios, pero a través de sus obras, a través de sus doctrinas. Quieren estar en el reino de Dios, pero Jesús le dice, para que puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y la respuesta de Nicodemo en el versículo 4, creo que todos en cierto momento lo podríamos decir. Responde Nicodemo en el 4, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo les pregunto, si han visto ustedes dos nacimientos de una misma persona. Físicamente es imposible. Los que han criado animales, los que han visto alumbrar un bebé, es imposible que vuelva a entrar a las entrañas de una mujer, un bebé, y vuelva a nacer. Entonces Nicodemo dice, o sea, es una respuesta lógica humana. Dice, ¿cómo puedo yo nacer siendo viejo? Mi imaginación revela que tendría que hacerse como niño, como bebé, y volver a entrar al vientre de la madre y otra vez 9 meses y volver a nacer. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Es una respuesta muy natural, porque no hay evidencias que una persona nazca 2 veces o 3 veces. Para que una persona, nosotros somos resultados de una unión de nuestra mamá y de nuestro papá, y crecimos en el vientre de nuestra madre, y se desarrolló promedio 9 meses, unos nacieron de 7, otros de 9, y nacimos y nos crecimos. Entonces, ¿cómo es que nace una persona de nuevo? Es una respuesta muy humana de parte de Nicodemo. Y Jesús lo va a instruir del versículo 5 al 8, no solamente a él, sino a nosotros. Dice así, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús va, ante la pregunta muy lógica, muy humana de Nicodemo, va a aclarar esto de nacer de nuevo. Dice, de cierto, que es amén, amén. Dice que el no naciere de agua y no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús, en la primera respuesta, le dice que no puedes ver el reino de Dios. Aquí en esta segunda dice que no puedes entrar. No sé si sepas, pero al final de nuestros días vamos a ver a nuestro Dios cara a cara. Todos nosotros vamos a ver a Dios. Es una realidad. Pero el que está justificado en Jesucristo solamente va a poder entrar en el reino de Dios. Los que no están justificados en Jesucristo no van a poder entrar. Todos vamos a poder ver, porque todos tenemos un espíritu. Pero si tú recibes a Cristo, Él te da de su espíritu y te da entrada a ver el reino de Dios. Unas hojas, en mi Biblia es una hoja atrás. Quiero que leas conmigo el versículo del capítulo 1:12. Es una hoja atrás o 2. Dice así, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón, son engendrados de Dios. Este nuevo nacimiento es de Dios para todo aquel que cree. Y podemos gozarnos de no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en él, gozarnos con nuestro Padre. Y le explica en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y va poniendo enseñanza, fundamentos en esto del nacimiento del Espíritu. Aclara que el nacimiento del Espíritu no proviene de un nacimiento de la carne, lo de la carne viene siendo para la carne, y el nacimiento del Espíritu es para el Espíritu. No te maravilles, versículo 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo me imagino que Jesús les está hablando estas palabras y las reacciones de Nicodemo es como de asombro, curiosidad, no le entiendo. Y dice, no te asombres, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabemos, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está dándose cuenta Jesús que es como información nueva, pero ahorita vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento que no es nueva para los fariseos, solamente que no habían puesto atención. Dice, no te maravilles, y le da esta analogía: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En Juan 1:13 dice que somos engendrados, el que cree, de Dios, no por voluntad de carne. Entonces, hasta hoy en día, tratando de estudiar los aires, los vientos, no hay un origen del viento, ni tampoco un destino para el viento. La única evidencia del viento es lo que oímos y a veces lo que percibimos con nuestra piel. Y es como podemos calcular la velocidad del viento, pero no hay evidencias de dónde viene el viento ni a dónde va el viento. Y esto lo podemos hacer como una analogía, porque el Espíritu viene de Dios y es oído. Dice que oye su sonido, pero el Espíritu de Dios regresa a Dios. Entonces hay un momento en el cual el Espíritu está en su creación y está al alcance de todo aquel que cree. Puede estar el Espíritu dentro de nosotros, pero también si creemos en Cristo, mora el Espíritu de Dios en nosotros, solamente por Cristo. Y es como se produce este nacimiento del Espíritu, que solamente lo da Dios. No hay una unión de un hombre y una mujer para que nazca un espíritu, sino que el mismo Dios viene y mora en nosotros por Cristo. Y Nicodemo respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Trata de, en su mente y en su entendimiento que ha tenido durante su vida, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se hace visible? Porque el viento no sabemos de dónde viene ni a dónde va, solamente oímos su voz. ¿Cómo se puede hacer esto? Y le dice Jesús en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo con una pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y esta pregunta puede ser, la verdad, muy atinada si ya has caminado en Cristo. ¿Cómo se da este nuevo nacimiento? Y siempre ha sido enseñado que es a través de Cristo. Pero quiero que me acompañes al libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 36.
están los profetas mayores, profetas menores, y hay un profeta que se llama Isaías, Jeremías, y ahí está Ezequiel. Ezequiel es un profeta que estuvo profetizando cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, cuando estaba, no sé si la palabra es raptado, secuestrado por naciones en un lugar donde no tenía que estar, por disciplina de Dios. Si no, ahorita lo van a poner. En sus Biblias, en el libro de Ezequiel 36 viene un subtítulo que dice Restauración futura de Israel. Está hablando cuando vayan a regresar del cautiverio, qué va a hacer Dios en ellos. Pero quiero que vayas al versículo Ezequiel 36, 24. Porque todo el capítulo, el profeta va hablando y va todo ligado. Pero lo que quiero que nosotros tomemos atención en esto. El 24 dice: y yo os tomaré de las naciones, a Israel, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre ustedes, o vosotros, agua limpia. Y con esta agua, ¿qué va a pasar? Seréis limpiados ¿de qué? De todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y esta es la obra que va a hacer en ellos. 26. Os daré corazón nuevo. Y en este corazón nuevo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros o de ustedes. Esa es una de las obras que va a hacer Jehová. La siguiente obra que va a hacer es quitar de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el 27. Y pondré dentro de ustedes o de vosotros, Jehová mismo, mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos, guardes mis preceptos y los pongas por obra, hacedores de su voluntad. Habitaréis, 28, en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. En las profecías, aquí en Ezequiel dice que al pueblo de Israel le va a dar un corazón nuevo, un corazón en el cual va a poner un espíritu nuevo en él. Y el corazón que tenía, que lo identifica como un corazón de piedra, lo va a retirar y les da un corazón de carne, un corazón que pueda entender y sentir y comprender la voluntad de Dios. Y ya hecho, limpiado el corazón y colocado, dice que pondré en ustedes mi espíritu. No a una persona de Israel, sino a todo el pueblo de Israel pondrá su espíritu, con el propósito de que anden en sus estatutos, que podría decirse hoy que caminemos en su voluntad, guarden mis preceptos, guardemos su palabra, seamos llenos de Él, y no solamente esté en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que los pongamos por obras, dice, y los pongáis por obra. Entonces, en las profecías, los fariseos tendrían que tener conocimiento de que Dios iba a hacer esto en Israel, y lo tenían que haber enseñado. Entonces, ya era algo que Nicodemo tendría que haber entendido y comprendido, y se está maravillando. Por eso la pregunta de Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y podemos a veces desconocer lo que hay en el Antiguo Testamento, pero revela mucho de lo que Dios hace hoy en día y de lo que hizo en este tiempo en el Nuevo Testamento. Y prosigue Jesús en el versículo 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En el versículo 11 vuelve a decir verdaderamente verdadero, o amén, amén. Dice, lo que sabemos hablamos. Y tiene lógica esto que está diciendo Jesús,
porque podemos tener la información correcta y aprendida, pero no solamente lo que sabemos, sino lo que hemos visto, damos testimonio o testificamos. Esto es muy evidente en los niños, cuando encuentras a niños, un grupo de niños, y un niño le pega a otro niño. Y dice, profe, o maestra, yo vi que este niño le pegó. No solamente habla por lo que vio, sino porque vio el acto y sabe que identifica al niño. Entonces, cuando vemos las cosas, damos testimonio de lo que vemos. Pero Jesús, aquí podemos encontrar una pequeña contradicción, porque dice que el que es nacido del Espíritu no lo podemos ver, sino solamente oír, pero lo que hemos visto testificamos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Va a aclarar cosas celestiales, cosas que Él solamente da. Y le hace esta pregunta, esta como retórica, dice, si os he dicho cosas terrenales, cosas que suceden en esta creación, y no las crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y podemos hacernos una pregunta. ¿El nacimiento de Dios es una cosa, algo que es terrenal o es celestial, el nuevo nacimiento? ¿Qué piensan? ¿Creen que es terrenal o es celestial? Es celestial. Entonces, ¿cómo puede serse esto? Porque dice que os he dicho cosas terrenales. Si nosotros lo leemos hasta ahí, este diálogo de Nicodemo con Jesús está revelando cosas para que Nicodemo las entienda. ¿Nicodemo es terrenal o es celestial? Terrenal. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús está haciendo esto, está haciendo evidente lo celestial en lo terrenal, porque un nuevo nacimiento no sucede estando en la presencia de Dios allá en los cielos, sino aquí en la creación, en lo que ha creado. Entonces el nuevo nacimiento viene siendo muy evidente entre unos con los otros. No sé si has creído de nuevo, vas a darte cuenta que estabas en pecado, que estabas llevando una vida que la cual si seguías ibas a muerte, pero ahora te gozas al leer la palabra de Dios, te gozas en las alabanzas. Hay algo que no hacías, que sucede, que está haciendo, y no solamente es evidente en tu vida, en los que te van conociendo, van viendo, tú eras alebrestado o eras en pecado, en los hombres cometías adulterio una y otra mujer, ahora te permaneces fiel. ¿Qué pasó de ti? Eras conocido como el Don Juan, ahora ya eres de una sola mujer. El hombre que ha recibido el Espíritu va cambiando su vida, no solamente porque la hace bien, sino por agradarle a Dios, y es algo que es primeramente eso, quiero estar con Dios, quiero conocer más de Dios, y empieza a leer su palabra. Y esto sucede en la creación, se va haciendo evidente. Entonces Jesús le está diciendo, si estas cosas que suceden dentro de esta creación, en mi espíritu, en ustedes, ¿cómo voy a declarar las cosas celestiales? Pero lo que va a decir ahorita es algo que también es un acto no solamente que sucede en la tierra, sino que es meramente de Dios. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué propósito? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en estas cosas celestiales viene explicando que nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es como decir un pequeño trabalenguas, pero el Hijo del Hombre es traducido como el hijo de Adán, porque la palabra Abraham significa tierra, y el hijo de esta tierra. En el Evangelio de Juan viene algo muy importante que como nosotros como creyentes tenemos que estar firmes en nuestra fe. Emmanuel, ¿saben qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. El Dios invisible
se hace visible, toma forma de hombre. Entonces, el Hijo de Hombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que Él le está dando pistas de lo que va a hacer en la cruz y lo que va a hacer en su resurrección. Dice, nadie que desciende del cielo va a subir al cielo, sino que, o al revés dicho, nadie subió al cielo, solamente los del viaje misionero en un avión, pero no está hablando del cielo, sino en la presencia de Dios. Nadie que está en la presencia de Dios descendió de la presencia de Dios del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cambia, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no es un improvisado, conoce las Escrituras también, conoce la obra de Dios y conoce que todo lo que ha sido redactado, las profecías, va a dirigir al Hijo que va a ser entregado por nuestros pecados y va a ser resucitado. Y menciona que un personaje muy importante para los fariseos, Moisés. Entonces, cuando dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, él ya está entendiendo, y a lo mejor no has leído esta parte de la Biblia, pero lo que está redactando viene en el libro de Números, capítulo 21, que el pueblo rodeando la tierra de Edom se desanimó y empezaron a quejarse que les faltaba agua, que el pan, el maná que Dios había bendecido no les satisfacía y estaban fastidiados y atacando a Dios diciendo, nos trajiste a este lugar para morir. Básicamente lo que buscaba Satanás con Job, que blasfemara el nombre de Dios, el pueblo de Israel ya lo estaba haciendo. Dios, nos trajiste aquí para morir, básicamente estás deseando nuestra muerte, Dios, en el desierto. Entonces Dios, por amor y por disciplina, surgen unas serpientes que empiezan a atacar la población, y dice en Números 21 que hubo mucha mortandad por las mordeduras de las serpientes. Si has sido un poquito más curioso sobre la vida de Jesús y los lugares en cuales se desenvolvió, son desiertos, como aquí en San Vicente, y cuando arrecia el calor, ¿qué es lo que sale de la tierra? Serpientes, buscando fresco, buscando agua. Y si te acercas a la cascabel, ¿qué te va a hacer? Ahora Dios manda multitud de serpientes y se están muriendo. Y claman a Moisés, diles a este Dios que nos salve. Y le da un mandamiento Dios a Moisés, levanta una serpiente ardiente, y ya que la levantes, todo aquel que mire la serpiente vivirá, será salvo. Entonces, esta es como la historia resumida que tú puedes leer en el libro de Números 21, pero dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como levantó una serpiente para que el que tuviera la mordedura estuviera condenado a muerte por la mordedura, viera la serpiente, fuese salvo y que viva, sea levantado. Hasta es este ejemplo muy gráfico, porque Jesús, al ser crucificado, no subieron a Jesús vivo en la cruz y lo clavaron arriba, sino acuestan la cruz, lo crucifican y es levantado. O sea, hasta esto Dios tiene cuidado, es muy gráfico. Esto mismo de la serpiente es levantada, Cristo es levantado para que miremos y creamos en Él, para que si estamos condenados a muerte, no muramos y vivamos. Entonces, conecta el Antiguo Testamento con lo que sucedió Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, con lo que Jesús va a hacer, con este propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y es muy, muy bueno porque no es exclusiva la salvación, porque dice todo aquel, no a los israelitas, no a los que son pueblo de Dios, a todo aquel, hasta a esta persona que se te viene a tu mente que piensas que no puede ser salvo, que ha cometido pecados, que ha sido hasta homicida, que ha dañado familias, o a lo mejor uno que ha sido pecador y lleva una vida de pecados hoy en día, no importa. Si tú crees en Cristo, si lo ves, es para que no nos perdamos. Y la promesa es que tengamos vida eterna. Y aquí empieza a mencionar esta palabra, que tenga vida eterna. Viene explicando Jesús a Nicodemo sobre este nuevo nacimiento. Y ahora lo está dirigiendo a la promesa. Y la siguiente continuación, que es del versículo 16 a 21, viene, no sé si en tu Biblia, pero en la mía pues viene de color rojo, que básicamente dice que son palabras de Jesús, pero también ha llegado a interpretar que este pasaje del 16 al 21 es una conclusión del mismo escritor de Juan. Tanto puede ser tomado, porque es tomado como palabras de Jesús en esta conversación hacia Nicodemo, como también una conclusión de lo que va a hablar Juan, ya sea una conclusión de Juan, del autor de este libro, como Jesús hablando a Nicodemo, tiene todo el sentido. Dice el 16, el versículo más citado por los cristianos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pareciera que el versículo 15 y el 16 es repetido, es como cuando te dan un taco con doble tortilla. Es repetido, pero aquí integra un elemento importante que es característico de todo cristiano, y es el amor de Dios. Dice, revela el amor, dice, porque de tal manera el amor de Dios hacia el mundo, hacia la humanidad, se hace evidente, que ha dado a su Hijo unigénito, Emmanuel, Dios con nosotros, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, porque Adán se perdió, y si hemos practicado el pecado, estamos perdidos sin conocer. La historia del hijo pródigo dice, este era mi hijo muerto, que estaba perdido, se perdió. Y este que está perdido, si cree en Jesús, que tenga otra vez la promesa, vida eterna. La palabra eterna es sin fin. Nuestra vida, a veces la vemos como, pues ya me voy a balconear, pero yo nací en el 88, pero en cierta forma mi vida va a concluir, y es una estadística sumamente firme. Todo aquel que nace, muere. No sé si han tenido padres, tuvieron un día de nacimiento y un día de fallecimiento, y está esta condena que como humanidad cargamos, que nacimos, pero vamos a morir, pero Él promete vida eterna. En el libro de Gálatas dice que la carne no hereda el reino de Dios, pero ¿qué sí hereda el reino de Dios? Nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, por eso es necesario que nazcamos de nuevo y creamos en Cristo. Es el único camino para tener vida eterna. Y en esta consecución de esta doctrina tan fundamental que estamos en Cristo creer, dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús agrega el elemento en el versículo anterior, el amor de Dios. El amor de Dios se revela dando a su Hijo, pero la presencia del Hijo no es para que con el dedo, tú sí, tú no, tú sí, tú no.
no sé si han llegado a jugar fútbol, más de niños, no tanto organizados, sino vamos a jugar fútbol y está el grupo y están como los capitanes y siempre van como escogiendo a los más habilidosos. ¿Y quiénes casi escogen al final? Y a veces, no, Dios no es así como está toda la sociedad, tú vas a ser salvo, pero tú no, tú sí, tú no, no. Dios da la abertura a todo, lo que pide es que creas en Él, para que tengas vida eterna, tengamos vida eterna. Y el propósito de su Hijo no es para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si nosotros lo leemos bien, Jesús está diciendo otro mensaje con este versículo. ¿El mundo está salvo o está condenado? Si leemos otra vez el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué es necesario que la humanidad sea salva? Porque la condición de la humanidad ahorita, ¿cómo es? En condenación. Entonces, Jesús lo pone tan claro, o estamos condenados o estamos salvos. Y a veces en el afán y lo que vamos viviendo en la vida, caminamos en ignorancia, no sabemos si somos salvos, no sabemos si somos condenados, pero hay evidencias, la creación da evidencias de que hay un Dios. Y al nosotros tener esta curiosidad de dónde venimos, hacia dónde vamos a encontrar con la Biblia y vamos a encontrarnos con estos versículos que el mundo es condenado. ¿Qué es eso? Que si no hemos querido a Jesús o ya se nos ha hablado a Jesús tanto que ya no quiero escucharlo, pero aquí la palabra de Dios dice que va a ser condenado. Y prosigue Jesús hablando que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas o a la maldad. Entonces, la condición para evitar ser condenado es creer en el Hijo unigénito, creer en Jesús. Entonces, va revelando algo. Vamos en cierto momento del tiempo a estar ante la presencia de Dios y vamos a ser juzgados, porque la condenación solamente se hace cuando estamos en juicio. Si tú tienes hijos, algo semejante a condenación es un castigo. Hiciste esto, te corresponde este castigo. Toda autoridad hace esto. Y si no estamos haciendo esto con nuestros hijos, pues entonces estamos nosotros asumiendo el castigo. Al rato, un hijo que no se le ha sido castigado, hace lo que quiere. Pero aquí Dios provee disciplina, provee salvación y provee el castigo, la condena. Y pareciera tan sencilla, nada más tengo que creer en Jesús. Pero si eras como yo, necesitamos evidencias. La verdad, yo a veces me considero muy limitado. ¿Por qué? Porque nada más tengo mi vista y mis oídos y todo lo que puedo palpar. Y me puedo encontrar con esta pregunta. Nomás puedo percibir lo celestial en lo terrenal, pero lo celestial a veces no lo puedo percibir. Pero Dios ha dado cosas visibles para que creamos en Él. Hoy en día, la primera lo tienes enfrente de tus piernas, la palabra de Dios, que hasta 2000 años y sigue vigente. Esa es una evidencia que tenemos. Otra evidencia tan clara es la creación y preguntarnos, ¿por qué fue creado esto? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo un animal tiene cuidado de sus crías? Entonces, Dios ha sido revelado, pero el hombre se ha encargado de disipar, de que permanezca oculto. Entonces, Dios ha sido revelado y ahora en este tiempo mucho más con Jesús, el Hijo de Dios. Y es por eso que hasta hoy en día se sigue enseñando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único. Él es esta serpiente que al verlo vamos a tener vida y evitar estar muerto. Y la condenación es esta, dice que la luz vino al mundo.
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran hacia la maldad. No es que lo hizo mal, no es como cuando hace una tarea, la hiciste mal, o sea, tuvo la intención de hacerlo, pero lo hizo mal. No, aquí obras eran malas, es que eran a la maldad, eran a dañar y destruir la imagen de Dios. Entonces, dice que la luz vino al mundo. En el primer capítulo de Juan, Dios describe la luz vino al mundo. Y acabamos de tener una escuelita bíblica, que ¿cuál era la frase? Jesús la luz del mundo. Y la luz es muy gráfica hoy en día. No sé si tú puedas poner tu mano y te alumbra la parte de arriba, pero la parte de abajo la alumbra. No, pon un pie o algo así, verás que produce sombra. O sea, la luz es hasta de cierta forma gráfica. Dice que entonces la luz vino al mundo. El mundo estaba como oscuridad y como lámpara refleja luz. Y los hombres, al darse cuenta de la luz, dice que amaron más las tinieblas. Y esto es triste, porque da cuenta que está el mundo y resplandece la luz. Cristo viene y es evidente. Pero entonces, si estamos aquí, se pone en sombras. Entonces, si viene, es como si viniera Cristo rodeando y va rodeando y va rodeando. No quiero que sean reveladas mis obras. Así es todo aquel que hace obras de maldad. Y es triste y a veces te vas a sentir perseguido. ¿Por qué? Porque si te refleja la luz, no quiero que me vea. ¿Por qué? Porque si te dejas que la luz te alumbre, va a revelar pues las obras que tienes. Pero el contraste viene en el versículo, viene en el 21, pero en el 20 viene la continuación del 19. Porque todo aquel que hace lo malo, checa, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y podemos hoy estar en día, Cristo siendo evidente en un familiar, otro familiar, en nuestra sociedad, y estar aquí y saber, es como la luz del lado y estar aquí. Quiero que sean reprendidas en Él, pero no en mí. ¿Por qué? Porque cuando somos reprendidos, el primer sentimiento es vergüenza. La verdad es vergüenza. Cuando tú eres sorprendido en pecado, así como eres sorprendido, no solo es indignación, es vergüenza. Y nadie quiere ser avergonzado, pero a veces es necesario pasar por eso para que seamos salvos, porque es una cuestión de valor. ¿Qué vale más? La vergüenza que puede ser expuesta en ese momento o la muerte. Y a veces damos más valor a la vergüenza. No quiero que mis obras sean reprendidas, pero no estamos ignorando que en la muerte es total separación de Dios. Dice la Biblia que es el crujir de dientes, es un lugar de tormento, un lugar donde no hay paz. Y estos hombres que practican la maldad aborrecen la luz, se dan cuenta que Dios es la luz del mundo a través de Jesús, pero hay cierta enemistad, no quieren ser reveladas, se mantienen ocultos. Pero viene el contraste de los que deciden caminar con Cristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. La palabra que utiliza para estar en Cristo es más el que practica, que podríamos como una palabra semejante es el que ejercita. Si tú quieres ser desarrollar bien un trabajo, ya sea quieres ser un buen dentista, un buen futbolista, necesitas estar constantemente ejercitando. Entonces, aquel que está en Cristo necesita constantemente estar ejercitando, practicando la verdad, venir a Cristo,
venir a la luz, al entendimiento, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y yo no sé cómo estés ahorita parado ante Dios, pero en este fragmento de la Biblia vemos mucho diálogo de Jesús y unas cuantas preguntas de Nicodemo. Básicamente no dice cómo se fue Nicodemo, cómo fueron sus reacciones, pero vemos qué pasó con Nicodemo. Nicodemo, al ser Jesús crucificado junto a otro hombre que se llama José, de la región de Arimatea, fueron al cuerpo de Cristo, fueron y lo prepararon para su sepultura. Entonces, ya no importó tanto pertenecer a un grupo de los fariseos, sino pasó Nicodemo a ser creyente. Y pues Dios ha sido muy claro a través de este pasaje de la Biblia cómo nos podemos encontrar y podemos identificar 3 situaciones que podemos estar viviendo. Primero, si estás hoy en día practicando el pecado, ¿sabes qué? La palabra que puedo utilizar es que no vas a escapar. No vas a escapar. La luz va a absorber toda oscuridad y van a ser reprendidas tus obras. Entonces es un buen momento para pararse y reflexionar de las acciones y decisiones que estamos haciendo hoy en día, que no están dando gloria ni honra a Dios, mucho menos. Nos está confundiendo y nos está llevando a muerte el pecado que estamos practicando. Y una característica del pecado es que es oculto, no se ve. Pero Dios mismo te va a revelar: esto que estás haciendo está mal porque está oculto, está ahí, es algo que es una obra perversa. Entonces podemos encontrarnos en pecado. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Acércate a Cristo. Versículo 1 de Juan 1:9, muchos a lo mejor se lo saben: si confesares tus pecados, dice él, una característica, Él es fiel y justo, Él es para quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya fue profetizado, dice que pondrá en nosotros un corazón de carne y retirará ese corazón de piedra. Entonces, si estamos practicando el pecado, solamente tú y Dios, ponte a cuentas con Él. Él es fiel, Él es justo. Y como padre a hijo te va a disciplinar, te va a moldear. No nos va a gustar si estamos practicando el pecado, pero es mejor que pasemos eso a que estemos una eternidad fuera de su gracia, fuera de su gloria. La otra conclusión que podemos ver es como Nicodemo, una persona que conoce las Escrituras, que ya sabe de la obra de Dios, pero que ha olvidado, que por ejemplo, esta verdad de que Dios va a poner un espíritu, la ha descuidado. Como dice, practiquemos la verdad, no nos acerquemos a Cristo cada mes. Dice que Él es el pan de vida y necesitamos comer diario. No podemos comer un día a la semana, básicamente vamos a estar desnutridos. Acerquémonos a nuestro Padre porque Él es bueno. Acerquémonos, que nuestras obras sean glorificadas en Él. No descuidemos nuestra relación con Dios. Y como dice ahí mismo, que seamos conocidos, que somos enviados de Dios y que esté Dios con nosotros, que nuestras obras revelen lo que ha sucedido en nuestras vidas, un nuevo nacimiento. Y la otra conclusión es aquel que está caminando en justicia y en verdad. Sé gozoso, la obra no ha terminado. La obra, va a haber un día en que Dios nos llame a su presencia. Mientras eso sucede, sigamos glorificando a Dios con lo que nos ha dado. Con lo que nos ha dado, básicamente Dios nos ha bendecido de mucho.
tanto y sé ese reflejo de amor para con los demás. Dice la palabra de Dios que los hermanos son conocidos no por sus obras, aunque reflejan, sino por el amor que tienen unos con otros. Entonces, caminemos en justicia, caminemos en verdad, identifiquemos aquellas cosas que nos quieran dividir, que nos quieran separar, porque si hemos creído en el mismo Señor, el mismo llamamiento es para uno, para todo. Lo pone Dios como todo aquel que en Él cree. Y pues esta es una verdad que está aquí en la Biblia. Te invito a que lo vuelvas a leer. Incluso te invito a que puedas en un tiempo destinar leer todo el libro de Juan. Porque Juan lo que busca es que creamos que Jesús es el Cristo y que en Él tengamos vida eterna. Y por eso es el anhelo de ver a Cristo cara a cara, porque vamos a estar con Él para siempre. Y como le dijo a los dos siervos que hicieron, buen siervo fiel, en lo poco te he puesto, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Señor. Y no, pues no voy a hablar del otro siervo, porque el otro siervo lo puso oculto y juzgó a Dios y no hizo nada. Básicamente dice, te voy a enviar afuera donde es crujir de dientes. No hay otros dos destinos, es muerte eterna o vida eterna. Y pónganse a cuentas con Dios y como congregación, como iglesia, pues vamos a orar y vamos a poner todos juntos orar. ¿Cierren sus ojos? Podemos decirte, Señor Dios, Padre, pero eres nuestro Padre. Ayúdanos a verte a ti como un Padre. Sé que muchos de los que venimos aquí pertenecemos a una casa hogar y tenemos a nuestra mamá, pero también tenemos nuestro Padre. Y eres nuestro Padre amado, el cual nos amas, el cual diste a Cristo para que fuésemos hechos salvos en ti, Señor. No queda otra palabra más que agradecerte, Señor, porque queremos estar contigo siempre, Señor. La verdad estamos muy limitados como Nicodemo, podemos hacer las preguntas que él hizo, pero Nicodemo fue salvo. Y sé que aquí hay hermanos, personas que pueden que estén pecando. Ahora sí, como dice tu alabanza, no esperes más, ven a Cristo, porque no sabemos el día en el cual seremos llamados a tu presencia. Mientras eso sucede, ayúdanos a hacer las buenas obras, porque estas buenas obras, aquí dice tu palabra, sean muestras en luz y te estés gozoso de tu buena voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios justo, eres un Dios que corrige, eres un Dios que nos instruyes. Y eso es a veces lo poco que podemos ver, pero eres un Dios omnipresente, poderoso en toda buena obra, que a veces podemos juzgar mal a nuestro prójimo y esta persona no puede ser salva, sus obras revelan, pero tengámonos en mente y seamos luz en sus vidas. No queremos estar en condenación, Padre, no queremos estar huyendo de la luz, cansados ahí, que nos persiga, Señor, sino queremos detenernos y que tu luz nos alumbre y nos revele. Ayúdanos a que nuestro corazón siga siendo de carne y no se endurezca, Señor. Y muchas gracias por mis hermanos, bendícelos, Padre, en sus vidas, en su día a día, que sigan siendo ese amor que tú has puesto en ellos para con sus prójimos, Señor. Tenemos mucho trabajo que hacer, Padre. Muchas gracias por quién eres y quién eres ahorita y quién serás, Padre. Descansamos en ti. Bendice este tiempo de adoración, Padre, y gracias por todo lo que haces. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén.